Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 3 de septiembre, hablando de sucesión testada. En la sesión anterior estuvimos hablando, entre muchas otras cosas, del objeto de la sucesión y hablamos de que es el objeto de la sucesión, el patrimonio del causante y el patrimonio de la sociedad conyugal, donde dijimos que primero siempre se debe liquidar la sociedad conyugal y para eso pues será necesario identificar cuáles son los bienes sociales y las deudas sociales, lo cual podemos hacer un análisis en profundidad más adelante cuando lleguemos al tema de los derechos del cónyuge. Vamos a hablar del último punto de este cuadro, que son las acciones que se pueden generar frente al derecho de herencia. Y tenemos cuatro acciones: la acción de petición de herencia, la acción de nulidad de testamento, la acción de reforma de testamento y la acción reivindicatoria de bienes herenciales. Esas son, digamos, las cuatro acciones eh, más comunes que se pueden utilizar en el derecho de herencia, pues además de solicitar la apertura de la sucesión como tal, ¿cierto? Dando por descontado, pues, que la primera de esas acciones sería solicitar la apertura de la sucesión judicial o notarialmente. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí como primer punto la petición de herencia. La petición de herencia es una acción que se va a dar, que se va a generar cuando un heredero no ha sido tenido en cuenta dentro de la sucesión. Una persona que tenía derecho no ha sido tenido en cuenta, ¿sí? Se lo pasaron por la galleta. Esto suele suceder mucho cuando tenemos, por ejemplo, hijos no reconocidos. Entonces, muere el causante y habían tres hijos y había uno no reconocido. Esos tres hijos, inmediatamente muere la persona, pasan y abren el proceso de sucesión y se reparten los bienes. Pero no tienen en cuenta a esa persona y esa persona, mientras ellos estaban abriendo ese proceso de sucesión, demandan proceso de filiación y posterior a que ya se han repartido eso, lo declaran hijo o incluso inicia el proceso después de que ellos han abierto la sucesión, teniendo claro que usted tiene 2 años contados a partir del momento de la muerte de la persona para demandar en filiación, si no pierde los derechos patrimoniales y eso incluye el derecho de herencia. Entonces, en ese sentido, esa persona que ha sido dejado por fuera, además de solicitar la filiación, le suma una pretensión a ese proceso, que es muy común, que sea proceso de filiación para que lo declaren hijo con petición de herencia. El proceso de filiación con petición de herencia es para que lo declaren hijo y que le den la herencia que le corresponde y que los otros ya se repartieron. El proceso de petición de herencia no funciona si la sucesión no se ha abierto o no se ha repartido. ¿Sí? Porque si nadie ha abierto la sucesión y la persona demanda en proceso de filiación, lo declaran hijo y pasamos a la petición de herencia. Si no se ha abierto todavía la sucesión, no se ha repartido, ábrala, no hay lugar a la petición de herencia. O sea que esa primera acción de petición de herencia solamente se produce en la medida en la que ya hubo sucesión y ya se repartieron la herencia unas personas, dejando por fuera a un heredero que tenía un derecho legítimo. Entonces, ese heredero que tenía ese derecho legítimo le reclama a las personas que ya se repartieron el dinero que le paguen lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, esa es la idea detrás de la acción de petición de herencia, para que se le reconozca a quien fue dejado por fuera. ¿A quién se demanda? Se demanda a los herederos que se repartieron la herencia sin tener en cuenta al otro. A esos son a los que se demandan, a esos herederos que se repartieron la herencia.
Generalmente lo que les digo, esa acción se hace en conjunto con la de filiación, pero también puede darse de manera independiente. O sea, la persona sí estaba reconocida, pero simplemente no lo tuvieron en cuenta. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de petición de herencia. Simplemente es reclamar lo que por ley a la persona le corresponde. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, yo, Dígame. cuando es a la par con el proceso de filiación, ¿es una sola demanda o son dos? Si es una sola, si es una sola demanda, es un solo proceso, usted le acumula, o sea, tiene una sola demanda, pero tiene dos pretensiones. Cuando, Consecuencial. sí, una pretensión consecuencial, como consecuencia de la afiliación, que ya la tengo y que ya soy heredero legítimo, señor juez, ordene a estas personas que me den lo que me corresponde por herencia. ¿Ya? Sino que uno ahí pensaría que son como dos tipos, un declarativo y un liquidatorio. O sea, porque por decir, No, es no, porque declare que soy familia lo y que ya pasa es después que repártame. no alcanza a ser liquidatorio porque vos no estás abriendo la sucesión. Usted lo que solicita es que el juez ordene que a usted le den lo que le corresponde. Más o menos lo que ocurre en los procesos de responsabilidad civil extracontractual, donde usted le dice al juez, declare civilmente responsable a una persona y condene a que me paguen los perjuicios, pero eso no pasa a ser ejecutivo, sino que simplemente a el juez declara que a esa persona hay que darle la suma de X, ¿cierto? Es lo mismo acá. El juez dice, usted tiene derecho de herencia y Hugo, Paco y Luis, que se repartieron la herencia sin usted, le tienen que devolver lo que le corresponde por herencia. Entonces ya usted, con esa decisión del juez que dice que le tienen que dar lo que le corresponde, ya puede pasar a el proceso de sucesión. Ya se presenta usted dentro del proceso de sucesión, así ya se haya terminado, y solicita que se rehaga la partición. Si ya se había hecho partición, que se rehaga la partición. O sea, que el juez reviva ese proceso, elimine la partición que había hecho y la vuelva a hacer. ¿Listo? O otra forma que es más fácil para negociarlo es, ya usted tiene la decisión del juez de que a ustedes tienen que devolver herencia. Entonces, reunirse con los herederos y, bueno, muchachos, ¿cómo vamos a arreglar este pedazo que me corresponde? Para no tener que rehacer partición y volver a hacer escrituras y volver a, sí, entonces se puede llegar a una negociación como, por ejemplo, a ver, había un apartamento, ¿sí? El apartamento nos lo repartimos entre tres. Ese apartamento costaba 100 millones de pesos, ¿sí? Pero para no volver a hacer escrituras y no quedar en comunidad con usted tampoco, que no nos interesa, que no lo conocemos, pues más bien todos nosotros le reconocemos a usted el valor de su herencia. El apartamento costaba 100 millones y usted tiene un 25% ahí, entonces usted tiene 25 millones. Entonces, venga, nosotros hacemos una hipoteca del apartamento por 25 millones y tal, ¿sí? Pero eso ya fue pues una negociación que se hizo entre ellos, porque si no, lo que habría que hacer sería ir a la sucesión y solicitar que se rehaga la partición. Si la sucesión se hizo en notaría, entonces usted le solicita al juez, aparte, que rehaga la partición que se hizo en la notaría. Es muchísimo más fácil resolverlo negociando con la gente. Usted ya tiene el derecho. Entonces, bueno, muchachos, vea, ustedes ya se repartieron, ya se organizaron aquí muy bien. Para yo no dañarles todo lo que tienen, pues dígame cómo vamos a cuadrar mi derecho que ya lo tengo acá. O pues yo le pido al juez que rehaga la partición y todo lo que ustedes hicieron y se repartieron, pues queda en nada. Entonces dígame, ese es mucho más fácil resolverlo por fuera. Daniel, una pregunta. ¿Se tiene un tiempo determinado para hacerlo? O sea, porque, por ejemplo, se murió el papá, mi papá, y, y éramos dos, nos repartimos eso, no sabíamos de hijo ni nada, y en cuestión de 5 años aparece otra hija, y ya en 5 años nos repartimos, nos gastamos todo. ¿Qué hace uno ahí? Hay que contar con que tienen que haber dos tiempos. Uno es, Sí. si la persona no está reconocido desde la muerte del causante, 2 años para pedir la afiliación con petición de herencia, 2 años.
Si no, después de eso, puede pedir la filiación porque es un derecho humano, ¿sí? Tiene que ver con la dignidad humana, el derecho a la familia y todas esas cosas. Entonces, puede pedir la filiación, sí, pero no tiene derechos patrimoniales después de 2 años, si no había reconocimiento. Ok, sí. No, resulta que sí había reconocimiento o incluso ya se dio la sentencia de filiación. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la persona para demandar en petición de herencia solamente a los que ya se repartieron la sucesión? Como los que se repartieron la sucesión tienen justo título y buena fe, entonces yo tengo que contar con el término de prescripción de los bienes. Y como hay justo título, para los bienes inmuebles serían 5 años y para los muebles 3. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría la persona que ya tenía la afiliación para demandar? 3 y 5 años, respectivamente, si son bienes inmuebles o muebles, ¿sí? Entonces, por eso hay dos tiempos. Si no hay caducidad, o si no hay filiación, o si sí hay filiación, ¿sí? Entonces, esa es 5 y 3 años si ya la había, porque es el término para prescribir los bienes, y 2 años si no había filiación. Esos son los términos exactos para la petición de herencia. Gracias, Daniel. Profe, Dígame. qué pena, me vuelvo a repetir lo de los 5 y 3 años, porfa, cuando no hay filiación. Lo que pasa es que, vea, cuando usted se reparte la sucesión, usted como heredero, no al que dejaron por fuera, a usted que fue el heredero que se repartió parte de la sucesión, usted tiene justo título, usted es heredero, usted tiene justo título, usted es heredero, usted le dieron los bienes porque usted es un heredero, ¿sí? Y tiene buena fe, porque usted cuando se repartió la sucesión, usted no sabía de la existencia de esa otra persona. Entonces usted se reparte la sucesión porque usted tiene derecho, no para joder al otro. Usted se lo repartió reclamando su derecho legítimo. Entonces hay buena fe. Entonces cuando yo soy poseedor de un bien, porque vamos a decir que usted no es propietario porque hay que rehacer la partición, o sea, lo que le entregamos y le dijimos que ya era suyo, mentiras que no es suyo, sigue siendo del muerto, pero usted tiene la tenencia material y usted se comporta como dueño, entonces usted es poseedor de esos bienes herenciales. Pero no solo poseedor, sino poseedor de buena fe y con justo título. Entonces usted tiene derecho a que si en 5 años para inmuebles usted sigue ejerciendo esa posesión, usted puede reclamar la prescripción del derecho a su favor, prescripción adquisitiva. Y si son bienes muebles, en 3 años, ¿ya? Pero eso se da por las características especiales que tiene la herencia. Cuando la persona muere, inmediatamente eso genera unos efectos. Uno de los efectos que genera la muerte es que crea una comunidad herencial. Los que están llamados a heredar se vuelven comuneros en esa herencia yacente que está ahí esperando que la reclamen. Y esas personas, esos herederos, también son poseedores legales de la herencia. El código les da esa categoría. Entonces usted está ejerciendo posesión de los bienes. Entonces por eso es que pasado el tiempo, usted puede adquirir por prescripción si el proceso de sucesión queda en nada. Si usted está ejerciendo actos de señor y dueño, ¿cierto? Obviamente, y no reconoce el dominio. ¿Listo? Y usted ya no reconoce dominio ajeno porque usted ya le repartieron esos bienes. Entonces usted ya tiene sus bienes que le tocaron de la sucesión y ya les hizo reformas y ya usted paga impuestos y ya hace una cosa y hace la otra. ¿Sí me entiende? Entonces es por eso. Eso creo que es. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o continuamos con las otras acciones? Bueno, entonces sigamos. Entonces, la primera que vimos es la petición de herencia, ya la manejamos, ¿listo? Que es cuando dejaron por fuera a un heredero que sí tenía derecho, ¿listo? Solo funciona si ya se repartieron la plata. Si no se la han repartido, no funciona. El juez le dice, se le niega la petición de herencia, preséntese a la sucesión. Vea, ahí está abierta aquí. Vaya.
O si ni siquiera se ha abierto, negro, no hay petición de herencia porque no hay sucesión. Ábrala usted, ya usted es heredero, ábrala, ¿sí? Entonces solo funciona cuando ya se la repartieron. ¿Y qué es lo que hacemos efectivamente? Solicitarle al juez que rehaga la partición y que se tenga en cuenta a esa persona y que se le dé la porción que le corresponde. Listo. Segundo, nulidad del testamento. Esto es lo que en la calle se conoce como tumbar el testamento. El testamento es un acto que la gente hoy en día le tiene mucha desconfianza y que la gente piensa que se tumba con mucha facilidad. Eso no es cierto. Tumbar un testamento o anularlo, para hablar en palabras técnicas, es supremamente difícil, siempre y cuando el testamento se haya hecho conforme a la ley. Si el testamento se hizo conforme, es básicamente imposible de tumbar. ¿Cuál es el problema? Que como el testamento tiene tantos requisitos, los cuales vamos a ver más adelante, es un acto supremamente regulado. Es muy fácil, sobre todo si la persona no está siendo asesorada por un abogado, que se cometa un error, que se deje por fuera algún requisito y que efectivamente eso genere al final la nulidad del testamento. Pero un testamento bien asesorado, bien hecho, es extremadamente difícil de tumbar. Entonces, la clave de la acción de nulidad de testamento es que se va a atacar la validez del testamento porque no cumple con los elementos de validez de los actos jurídicos, objeto lícito, causa lícita, consentimiento exento de vicios, etc. O porque alguno de los requisitos específicos de ese acto o las formalidades propias del mismo no se llevaron a cabo, no se hizo por escritura pública. Pues ahí está, es una formalidad substantiam actus, sale. ¿Sí? Porque se están vulnerando las leyes con respecto a las legítimas. Entonces yo tengo que repartir la mitad de los bienes para dejárselo a los herederos de primer orden o a los padres. Y no se está haciendo de esa manera, ¿sí? Se está repartiendo como le da la gana o simplemente ni siquiera es el testamento en el cual hablamos de repartición patrimonial, sino por ejemplo un testamento para reconocer un hijo, pero se hace de manera indebida. Ahí está. Entonces la nulidad implica no darle validez al testamento porque tiene un problema tan grave que afecta completamente su validez y es necesario declararlo totalmente nulo. En ese evento, la sucesión pasaría de ser una sucesión testada a ser una sucesión intestada y no podríamos darle aplicación a ninguna de las cláusulas que están contenidas dentro de ese testamento, sino que simplemente repartimos conforme nos dice la ley del primer orden hereditario, artículo 1045, del segundo orden hereditario, artículo 1046, del tercer orden hereditario, artículo 1047, o del cuarto y quinto orden hereditario, artículo 1051 del Código Civil. ¿Sí? Simplemente aplicamos esas reglas y se anula el testamento. Pero la cuestión es que muchas veces el problema no es tan grave para anular todo el testamento, sino que el problema es pequeño. El problema es que hay un exceso de un poquito frente a esa libre disposición, hay un exceso un poquitico. Entonces, yo no debería anular todo el testamento, porque no es que esté malo que se afecte la total validez, sino que hay un exceso, porque en un momento dado un bien costaba tanto y luego se valorizó, lo cual hizo que se excedieran las legítimas un poquito. Entonces, en ese caso, donde yo no necesito anular completamente el testamento, sino que tengo que ajustarlo un poquitico, para eso existe la acción de reforma de testamento,
donde yo solicito que el testamento se siga aplicando, pero que se ajuste un poquito porque tiene unas disposiciones, tiene unas cositas que no nos funcionan. Sí, esta reforma de testamento implica que el testamento sigue siendo válido, pero que tenemos que reformar alguno de sus puntos para que éste esté acorde a derecho. Lo más común es lo que le estoy diciendo, que hay un exceso en la libre disposición, entonces hay que corregir ese exceso. Por ejemplo, hay un bien que costaba 500 millones y luego ese bien pasa a valer 600 o 700 millones. Por ese exceso en el valor se sobrepasan en el valor de las mejoras. Entonces lo que tenemos que hacer sería, si vamos a aplicar de las mejoras, no, de las legítimas, sobrepasa el valor que tendría que tener por libre disposición y afecta a las legítimas. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer sería cambiar el porcentaje, ya no repartir el 100% del apartamento de Laureles que iba para el hospital Pablo Tobón Uribe, sino que le repartimos el 90%. Por poner aquí pues un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa es la cuestión, donde debemos mantener el testamento, pero reformarlo para que incluyamos o excluyamos algo y que de esa forma quede el testamento bien, que no esté faltando a lo que nos permite la ley. Entonces, si el testamento está totalmente malo, nulidad. Si está bueno, pero tiene un pedazo que nos está rompiendo con los esquemas legales, reforma de testamento. Esas son esas dos acciones. ¿Dudas frente a eso? Muy bien. Y este último es la reivindicación de bienes herenciales. La reivindicación de bienes herenciales se da cuando dentro de la sucesión los herederos se dan cuenta de que hay unos bienes que hacen parte de la herencia, pero que están en manos de terceros y que esos terceros no los quieren devolver, se creen poseedores y van a prescribir eso por el tiempo que lleven ahí. Entonces, por ejemplo, Pedro tenía una finca en Planeta Rica, pero Pedro vivía en Medellín y aquí en Medellín tenía apartamentos, locales, establecimientos de comercio y la finca de Planeta Rica. Esa finca la tenía arrendada, pero el arrendatario apenas se dio cuenta de que Pedro se muere, se queda callado, no vuelve a pagar el arriendo y se queda ahí en la finca, a ver si se queda él con ella. Entonces los herederos apenas se dan cuenta, solicitan la reivindicación. Señor juez, esta persona lleva 6 meses sin pagar herencia, sin pagar arriendo, perdón. Esa finca hace parte de la herencia. Mire el certificado de tradición y libertad, donde dice que Pedro es el dueño de la finca. Entonces, por favor, ordénele a esa persona que reivindique la finca a la masa herencial. Entonces, en ese caso, no es que el heredero pide la reivindicación para sí mismo, sino que la pide para la herencia, para que eso vuelva a la herencia, la tenencia material de esa finca y luego que se reparta. Entonces, es una figura que puede ocurrir comúnmente, no es tampoco pues de todos los días, pero sí puede ocurrir porque hay bienes que son del causante que pueden estar en manos de terceros. Entonces, los herederos pueden solicitarle al juez que reivindique esos bienes que están en manos de terceros para que queden otra vez dentro de la sucesión. ¿Listo? Entonces, así es como funciona el tema de la reivindicación de bienes herenciales. Tan simple pues como eso, que eso vuelva a entrar a la masa herencial del causante. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda con eso? Muy bien. Ahora, terminado el tema, vamos a hablar de otro tema, que son las figuras jurídicas del derecho de sucesiones. Figuras jurídicas del derecho de sucesiones.
Dentro de estas figuras jurídicas tenemos la herencia, el legado, la transmisión, la representación, la indignidad, el desheredamiento y la conmoriencia. Estas figuras jurídicas son de suma importancia porque afectan ostensiblemente la forma como vamos a repartir esos bienes que hay en la herencia, en la sucesión, ¿sí? Esto afecta el derecho que tienen las personas y cómo se relacionan unos con otros. ¿Listo? Entonces tenemos herencia, legado, transmisión, representación, indignidad, desheredamiento y conmoriencia. Empecemos por los primeros dos, herencia versus legado. El artículo 1011 del Código Civil dice: las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular se llaman legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado, legatario. ¿Por qué se habla de asignaciones a título singular? Porque un legado, perdón, es cuando yo digo, le dejo el apartamento tal a Daniel Toro como parte de mi libre disposición. Entonces es a título singular, a una persona en específica. En cambio, las herencias le quedan a los hijos, a los padres, ¿sí? A los hermanos, etcétera. Entonces, por eso es que el código lo divide así. Si yo menciono que como herencia individualmente voy a repartir para herencia a mi hijo tal, a mi otro hijo tal, a mi otro hijo tal, ahí es donde se genera el problema. Lo que pasa es que recuerden que Andrés Bello era filólogo, no era abogado, ¿sí? Entonces, por eso es que hay a veces en el código como unas confusiones que no son muy claras. La cuestión está en que si a la persona se le va a repartir parte del patrimonio del muerto basándose en su parentesco, usted la única razón por la cual va a recibir plata de ese muerto es porque era pariente del muerto, eso se llama herencia. En cambio, si usted va a recibir plata porque en un testamento el muerto le dejó algo específico, aún sin tener ningún parentesco, eso se llama legado. ¿Listo? Fácil pues, no hay nada raro. Lo interesante viene es con la siguiente figura. Transmisión. Ojo con esto. Transmisión. Artículo 1014 del Código Civil. Transmisión de derechos sucesorios. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Esta figura de la transmisión es como hacer una mini sucesión dentro de la sucesión. Esta figura funciona, la transmisión, cuando muere el causante y después de la muerte del causante, el heredero o el legatario muere después que el causante sin haber aceptado o repudiado esa herencia o legado. Entonces, en ese caso, la persona transmite el derecho. ¿Cómo así? Tenemos a Pedro que tiene
3 hijos. Hugo, Paco y Luis. Pedro, casado con María. ¿Sí? Pedro muere. ¿Muere cuándo? El 2 de diciembre del 2021, del 2020, perdón. Sí. Esa es la fecha del fallecimiento. Y luego después, Luis fallece el 3 de marzo de 2021. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? La herencia que tenía Pedro, ¿sí? Los bienes que tenía Pedro, se iban a repartir como la herencia para Hugo, un pedacito, para Paco, un pedacito, y para Luis, un pedacito. ¿Estamos? Pero ellos no alcanzaron a hacer la sucesión porque murió a los 3 meses. No estaba abierta la sucesión, no habían empezado todavía. Entonces, ¿qué pasa con este pedacito que iba a recibir Luis? Este pedacito de herencia. ¿Qué pasa con eso? Este pedacito de herencia que Luis iba a recibir, ya no se lo podemos dar a él porque está muerto. Entonces, ¿qué hacemos con él? Tenemos que repartírselo a los herederos de Luis. Es como si fuéramos a hacer la sucesión de Luis. ¿Quiénes son los herederos de Luis en este caso? Él no tiene hijos, ¿sí? Pasamos al segundo orden hereditario. El papá y la mamá. El papá ya murió, entonces esto le va a corresponder a la mamá, este pedacito. Como no hay hijos, le corresponde a los ascendientes. Pedro ya murió, entonces le corresponde a la mamá. Y si tuviera cónyuge, pues entonces a la mamá y al cónyuge. Ah, no, pero es que la mamá también murió. La mamá también murió. Entonces, ¿quiénes son los herederos de Luis? Los hermanos. ¿Sí? Entonces, este pedacito le correspondería entonces a estos dos, ¿sí? Para que se lo repartan entre ellos dos. Entonces, mire que la transmisión hace que lo que estaba acá que le correspondía a Luis, que venía bajando por acá, se encuentra que ya no puede estar acá donde Luis y entonces hay que buscar esto para dónde coge. Buscamos a quiénes son los herederos de Luis. Entonces buscamos en el primer orden quién son. ¿Sí? Ah, no hay nadie aquí. Entonces en el segundo orden, ah, no hay nadie aquí. Entonces en el tercer orden los hermanos, ah, no hay nadie aquí. Entonces en el cuarto orden los sobrinos. Tampoco hay nadie. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Listo? Y lo mismo ocurre con los legados. Con los legados también es posible repartir la sucesión, repartir ese derecho que le correspondía a la persona en la sucesión a cualquier otra persona. Pero, ojo, pero tiene que haber muerto después que el causante. Muchísimas personas cometen el error al leer esto de decir esto. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes, entonces dice, no, es que tiene que morir antes. Usted no puede leer eso así. ¿Por qué no lo puede leer? Porque aquí no hay una coma ni un punto. Usted tiene que leer, si fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia que le fue deferido. Esto es toda una oración. Y para que usted se le haya deferido una herencia o legado, para que se le haya deferido esa herencia o legado, la persona primero tuvo que haber muerto el causante. Y ahí es donde se defiere esa herencia. Si no, no se puede, no se puede. Tiene que haber muerto
después. Si la persona muere antes que el causante, ya no estamos hablando del fenómeno de la transmisión, que es este, sino que vamos a hablar del fenómeno de la representación, que es otro paseo diferente. ¿Sí? Entonces, en este fenómeno es que la persona muere antes de haber aceptado o repudiado la herencia que le fue deferida. O sea, que ya se generó el derecho de herencia y ya se generó el derecho al legado y ya le fue deferido, ya murió el causante. ¿Listo? Y la persona muere después. La transmisión es un fenómeno que se puede presentar en todos los órdenes hereditarios, en todos. Y además de que se presenta en todos los órdenes hereditarios, cuando se le defiere la herencia a esa persona, tenemos que buscar en todos los órdenes hereditarios de esa persona, porque ustedes vieron en el ejemplo como yo no solo busqué aquí a los hijos, sino que yo dije, un momentico, la herencia viene para acá, para Luis, entonces tengo que buscar, ¿quiénes son los herederos de Luis? Busco acá, en el primer orden, no hay hijos, entonces busco en el segundo orden, aquí está María, entonces le toca a ella. No está María tampoco, entonces busco en el tercer orden, y si no busco en el cuarto, y si no busco en el quinto, ¿sí? Pero esto le tiene que tocar a alguien, entonces yo tengo que hacer la sucesión de Luis para que, pues, como una especie de sucesión de Luis para que le toque. Lo que hace la figura de la transmisión es evitarnos hacer dos sucesiones, es llegar y repartirle esto a Luis y luego después tener que hacer la sucesión de Luis. ¿Sí? Eso es lo que nos está evitando la sucesión. A no tener que hacer dos sucesiones y pagar dos veces gastos de renta, registro y demás, sino de una vez aquí repartirle a quien le toca y ya. En este caso en específico, María se quedaría con la parte que le tocaba a Luis. ¿Por qué? Porque recibe Luis, muere él sin haber aceptado, buscamos herederos en el primer orden, no tenemos, buscamos herederos en el segundo orden, papá ya murió, la mamá está viva, se la dejamos ahí. ¿Lo recibe a título de qué? De transmisión del derecho de herencia de Luis. Transmisión. Si la persona muere antes que el causante, opera el otro fenómeno que se llama representación. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien, entonces vamos a dejar así por hoy.